Hola, vamos a aprender a utilizar la lista de comprobación ante el COVID-19. Retorno al trabajo para hacer un autodiagnóstico. Es indispensable para el patrón atender las siguientes evaluaciones a fin de evitar nuevas infecciones cuando sus trabajadores retornen a sus actividades. Por lo que se debe de elaborar este documento por el Comité de Retorno al Trabajo y el patrón y sus representantes iniciar a la brevedad las medidas necesarias para controlar el ambiente laboral y evitar el contagio por COVID-19. Se han implementado varias medidas para evitar la propagación de la enfermedad, incluidas las que afectan a los centros de trabajo, y estas las ha señalado de acuerdo a la Secretaría de Salud. Ahora bien, respecto al documento que les agrego en el archivo de Excel, tienen diferentes tablas. Contamos con 10 tablas, las cuales las primeras 5 son para enfatizar los controles de riesgo, los niveles de contacto y tener en este caso un punto de comprobación. Respecto al punto de comprobación de la tabla 1, 2, 3, 4 y 5, supongamos en el caso de las medidas de ingeniería, que es la tabla número 1, esta se enfoca en áreas de entrada y salida del centro de trabajo, lugares comunes como son comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o recepción, entre otras. De oficina o administrativas, en este caso, en el proceso. En los puntos de comprobación tenemos diferentes clasificaciones. Estos puntos de comprobación, les insisto, es en base a las medidas de ingeniería, en base a las medidas administrativas, con razón al equipo de protección personal respecto a la capacitación o la promoción a la salud. Estas 5 tablas se van a llenar de la siguiente manera. Se va a analizar en este caso los controles de riesgo que se entrega del punto de comprobación. En el caso del control de riesgo, son las medidas de ingeniería administrativas, equipos de protección personal y capacitación otorgada al empleado, así como a las acciones realizadas en materia de promoción a la salud. Dentro de estos controles de riesgo tenemos que puede ser en este caso referente al punto de comprobación si es sí el centro de trabajo cuenta con las medidas de ingeniería administrativas de equipo de protección personal, la capacitación o la promoción a la salud que de acuerdo con su tamaño y recursos económicos puede aplicar. Las medidas implementadas son adecuadas, el riesgo está controlado. Si no, el centro de trabajo, en este caso, no cuenta con medidas de ingeniería administrativas, no cuenta con ingeniería ni con medidas, en este caso, de equipos de protección personal, no cuenta con capacitación o, en este caso, promoción a la salud. Si es parcial, el centro de trabajo cuenta con alguna de las medidas de ingeniería administrativas de equipo de protección personal, capacitación o de promoción a la salud, o bien las que tienen sus áreas son ineficaces toda vez que no eliminen el riesgo de contagio o de transmisión del virus COVID-19. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existen y se ve reducida de forma apreciable. Estos controles de riesgo o estas medidas de controles de riesgo, ustedes las pueden encontrar en la tabla número 6. Si queremos también analizar los niveles de contacto entre trabajadores, tenemos que irnos a la tabla número 7, que es la frecuencia y el tiempo de contacto que puede tener un colaborador con otro dentro del centro de trabajo. Si el punto de comprobación, en este caso, analizamos o encontramos que el nivel de contacto entre trabajadores es continuo, esto quiere decir que varias veces en su jornada diaria
con tiempos prolongados está el trabajador en contacto. Si es frecuente, esto quiere decir que varias veces en su jornada diaria el trabajador con tiempos cortos está en contacto. Es ocasional, en este caso, si alguna vez en su jornada laboral y en tiempos cortos o con tiempos cortos está en contacto el trabajador. Y si es esporádica, en este caso, algunos días en su jornada semanal laboral o con tiempos cortos. Bueno, para poder hacer el análisis de los controles de riesgo y los niveles de contacto entre trabajadores, tenemos que irnos a la fórmula que señala justamente estos indicadores, que es que los controles de riesgo van a ser multiplicados, o en este caso van a ser por el nivel de contacto entre trabajadores, y esto nos va a dar un resultado del riesgo de contagio. Entonces, control de riesgo por nivel de contacto entre trabajadores igual al riesgo de contagio, ¿correcto? Por esa razón, en el caso del riesgo de contagio que aparece en la tabla número 8, ahí se estipula que es la multiplicación de la variable controles de riesgo por la variable nivel de contacto entre trabajadores. Entre menos controles de riesgo se tenga y la frecuencia y el tiempo de contacto entre trabajadores sea alto, el riesgo de contagio se considera como muy alto. Entonces, si, por ejemplo, mi punto de comprobación del centro de trabajo en el que estoy platicando, bueno, vamos a ver, ¿qué es un centro de trabajo? Un centro de trabajo es el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realizan actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en los que laboren personas que están sujetas a una relación de trabajo. En estos centros de trabajo, en este caso, cuentan con entradas y salidas exclusivas del personal. En caso de que se cuente con un solo acceso, este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. Si nosotros supongamos, ponemos que es parcial, en este caso que el centro de trabajo cuenta con esas barreras, e indicamos en este caso que es frecuente, en este caso que varias veces en la jornada de trabajo el trabajador con tiempos cortos está en contacto, entonces tendríamos que si es parcial tenemos un valor de 5 puntos, si es frecuente tenemos un valor de 3 puntos. Si usamos la fórmula sería 5 que corresponde a lo parcial del control de riesgo por 3 de la frecuencia del nivel de contacto entre trabajadores, y esto nos arroja una cantidad igual a 15. Si es una cantidad igual a 15, entonces estamos considerando que es alta. Si lo consideramos que es alto, tenemos que irnos a la tabla número 10, que es la jerarquía de comprobación, y en esta jerarquía de comprobación, en este caso, analizando esa jerarquía de comprobación, el centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal. En caso de que se cuente con un solo acceso, este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. Si recordamos, resultó alto el riesgo de contagio. Al ser alto el riesgo de contagio, para poder implementar o para poder señalar una medida a implementar respecto a la medida de ingeniería, tengo que utilizar la tabla número 9 que me indica que los riesgos de contagio pueden ser muy altos, y si es muy alto se requiere la implementación de medidas preventivas y de control urgente. Si es alto, es necesaria la implementación o mejora de las medidas preventivas y de control cuanto antes. Si es media, se requiere fortalecer o mejorar las medidas de prevención y control, y si es baja, puede requerir fortalecer o mejorar las medidas de prevención y de control, para lo cual se debe de implementar un plan de jerarquización de los puntos de comprobación.
los puntos, en este caso, que dieron riesgo de contagio muy alto y alto, esto con el objeto de que el centro de trabajo atienda primero los puntos de comprobación con mayor deficiencia de los controles y mayor exposición a contacto. Haciendo de nueva cuenta el análisis respecto a los puntos de comprobación y las medidas a implementar, la medida a implementar como fue un resultado de un riesgo en este caso alto, va a ser necesaria la implementación o va a ser necesaria la mejora de las medidas preventivas y de control cuanto antes. También aparece en esta tabla quién es el responsable, se tiene que poner a la persona que sea responsable, se tiene que señalar la fecha de inicio, en este caso en la que se inició, bueno, así como repitiendo, con la que se inició la comprobación y la fecha ya sea de terminación en donde se está implementando la medida o ya sea la fecha de la corrección de esta medida. Volviendo a la tabla número 1 de las medidas de ingeniería, en estas medidas de ingeniería tenemos los niveles entre trabajadores, que es la frecuencia y el tiempo en contacto, en este caso, en la que puede tener el colaboración con otro del centro de trabajo, y tenemos los riesgos de contagio. Ya lo platicábamos, que era la multiplicación. Cada uno de estos se encuentra situado en las tablas que aparecen en la hoja de Excel. Si es muy alto, en este caso la situación, en este caso sin controles o con eficiencia reducida, con exposición continuada o frecuente. Si es alta la situación con controles o con eficiencia reducida, con exposición frecuente y ocasional. Me interesaría que analizaran o que vieran también el siguiente video en donde les explico cómo debemos de evaluar la jerarquización de las medidas que se deben de adoptar. Gracias, estoy para ayudarlos en lo que les pueda servir. No duden en contactarme, ya sea videollamada o ya sea mensaje.